Muchas gracias. Aquí probando con una máquina nueva, una computadora nueva, micrófono nuevo y continuamos con la séptima lectura de el amor del espíritu. Y voy a cerrar mi cámara y voy a compartir pantalla para que puedan ustedes leer conmigo. Séptima lectura. Aquí está. Ahí, y cierro cámara. Muy bien. La conciencia espiritual. Yo aquí contemplo las constelaciones familiares en primer término desde el final del camino recorrido. Yo aquí contemplo las constelaciones familiares en primer término desde el final del camino recorrido, es decir, desde la visión de la conciencia del espíritu, en retrospección al camino hasta ahora andado, reconocemos con más claridad la importancia de las otras dos conciencias. También reconocemos dónde es que llegan a sus límites. La conciencia espiritual nos lleva más allá de esos límites. Letra A. La diferenciación de las conciencias. Ante todo, ¿qué es lo que diferencia las distintas conciencias y qué las limita? Es el alcance de su amor. La conciencia personal está al servicio de la unión de un grupo limitado. Excluye del mismo a otros, a los que no pertenecen al grupo. No solamente une, sino también separa. No solo ama, también rechaza. La conciencia colectiva llega más allá de la conciencia personal, porque también ama a aquellos que dentro de la familia y dentro de grupos similares fueron rechazados y excluidos por la conciencia personal. La conciencia colectiva quiere reintegrar a los excluidos para que puedan volver a pertenecer. De allí que su amor tenga un mayor alcance. No excluye a nadie, pero no tiene tanto en la mira el bienestar del individuo, sino no podría obligar a un inocente quien no participó en la exclusión a representar a ese excluido, porque con ello lo carga con algo pesado. Aquí se muestra que esa conciencia no es personal, sino colectiva, que ante todo vela por la integridad y por el orden del grupo. Los movimientos del espíritu, en cambio, están dirigidos a todos de la misma manera. El que entra en sintonía con los movimientos del espíritu no puede más que dirigirse a todos de la misma manera, con benevolencia y con amor, sea cual fuere su destino. Este amor no conoce límites. La conciencia espiritual supera diferenciaciones de mejor o peor, de bueno y malo. De ahí que supera los límites de la conciencia personal y los límites de la conciencia colectiva. Está dirigido al individuo y al mismo tiempo también a todos los integrantes de la familia y de otros grupos a los que pertenece. La conciencia espiritual vela por ese amor. Entra en juego cuando nos hemos apartado de ella. Las constelaciones familiares del espíritu. Letra B. Las constelaciones familiares del espíritu. ¿Qué significa esto para las constelaciones familiares? ¿Cómo se muestra este amor en las constelaciones familiares? Primeramente, hay que indicar que los movimientos del espíritu
se manifiestan de forma impresionante en las constelaciones familiares. A través de los representantes se hacen visibles y se experimentan. También para aquellos que observan estos movimientos. Eso significa que los movimientos del espíritu son percibidos en primera instancia por los representantes y después a través de ellos también por aquellos que observan estos movimientos y que posiblemente son arrastrados y abarcados por los mismos. Por tanto, en las constelaciones familiares del espíritu, la forma de proceder es otra de aquella que muchos asocian con el trabajo de constelaciones. Aquí ya no se representa a la familia en el sentido de que alguien de un grupo escoja a representantes para los distintos miembros de su familia y los coloque en una relación de espacio. Aquí solamente se coloca una persona, por ejemplo, el cliente o un representante para él y posiblemente una segunda persona más, por ejemplo, su pareja, pero no colocada en relación con el otro, como habitualmente se solía hacer. También esta segunda persona solo es colocada, por ejemplo, frente a la otra, a cierta distancia. Aquí no hay ningún tipo de especificaciones ni intenciones. El cliente o su representante y la otra persona adicional tan solo son colocadas. De pronto, son abarcadas por un movimiento sin que puedan dirigirlo. Este movimiento viene desde afuera, aunque también es aceptado como originado en el interior. Esto significa que estas personas se sienten en concordancia con un movimiento que a través de ellas pone algo en movimiento, pero esto solo sucede si permanecen centradas sin intención alguna y sin temor hacia lo que podría presentarse. En cuanto se ponen en juego intenciones propias, por ejemplo, la intención de ayudar a otro o el temor hacia lo que pueda salir a la luz y hasta dónde pueda llegar una situación así, se pierde la conexión con los movimientos del espíritu. También se pierde entonces el recogimiento en los observadores. Por ejemplo, se inquietan. A través de los movimientos de los representantes se muestra al cabo de un rato si aún hace falta colocar una persona más. Si, por ejemplo, uno de ellos mira al suelo, significa que está mirando a un muerto. Entonces se elige a un representante adicional al que se le pide colocarse en el suelo boca arriba. Si un representante mira de forma intensiva hacia una dirección, se coloca a alguien ahí donde está fijando la mirada. Los movimientos de los representantes son lentos. En cuanto alguien se mueve con rapidez, es llevado por un propósito y ya no está en unión con el movimiento del espíritu. Ya no se encuentra centrado, ya no se puede fiar de él, se tiene que sustituir por otro representante. Ante todo, es el promotor de la configuración el que se tiene que retener de sus intenciones e interpretaciones. También él se deja dirigir por los movimientos del espíritu. Quiere decir, recién actúa si se vivencia movido a dar un paso o a decir una frase que él mismo dice o deja decir al representante. Además, recibe continuamente indicaciones a través de los movimientos de los representantes acerca de lo que sucede en ellos y hacia dónde se dirigen o tienen que dirigir
sus movimientos. Si, por ejemplo, un representante retrocede del representante del muerto que yace frente a él y se quiere apartar, el promotor interviene al cabo de un rato y lo regresa al lugar original. Entonces, no es que el facilitador pueda dejar todo en manos de los movimientos de los representantes. Se encuentra como ellos al servicio de los movimientos del espíritu y los sigue a veces irresistiblemente, interviniendo o diciendo algo de determinada forma. ¿A dónde conduce finalmente estos movimientos? ¿A dónde conducen finalmente estos movimientos del espíritu? Conducen a unir algo que anteriormente se encontraba separado. Son siempre movimientos de amor. Estos movimientos no siempre tienen que ser llevados hasta el final, hasta completarlos. Es suficiente si queda visible hacia dónde se dirigen. Por lo tanto, estas constelaciones a menudo quedan inconclusas y abiertas. Es suficiente que se hayan puesto en marcha. Podemos confiar en que proseguirán, porque estos movimientos no solo muestran algo, por ejemplo, la solución de un determinado problema, son ya los pasos sanadores decisivos e igual que en la sanación, por regla general, necesitan de su tiempo, son el inicio de un movimiento sanador. Las constelaciones familiares en sintonía con los movimientos del espíritu requieren que, sobre todo, el facilitador se mantenga en concordancia con estos movimientos. Eso quiere decir que, en primer término, él abarque a todos con el mismo amor, más allá de los límites del bien y del mal. Esto únicamente lo logra si aprendió a prestarle atención a los movimientos del espíritu, de modo que pueda percibir de inmediato se desvía del amor. Por ejemplo, si interiormente culpabiliza a alguien de un hecho o si compadece a alguien por lo que tiene que sufrir. Desviaciones de este amor las vivenciamos en nosotros una y otra vez. Si aprendimos a ponerle atención a los movimientos de la conciencia espiritual y a subordinarnos a su disciplina, pronto estaremos reintegrados en concordancia con el movimiento de amor hacia todo, tal como debe ser. La conciencia personal. Los límites más estrechos en contra del amor los traza la conciencia personal, porque nuestras diferenciaciones usuales entre el derecho de pertenencia o la pérdida de pertenencia quedan establecidas y aprobadas por esta conciencia. Desde luego que esta diferenciación tiene una importancia fundamental para la supervivencia y en el ámbito de ciertos límites no puede ser sustituida por nada. Esta conciencia primordialmente le pone sus límites a los niños. Para los niños, el cumplimiento de las formas de pensar y actuar que exige esta conciencia es importante para su supervivencia. Inclusive el recelo hacia aquellos que siguen una conciencia personal porque se hayan enlazados a otro grupo, inclusive su rechazo y hasta su represión. Esta conciencia, como buena conciencia, por un lado,
posibilita y asegura la supervivencia. Por otro, pone en peligro la supervivencia en cuanto dirige a nuestro grupo hacia conflictos con otros grupos y hacia enfrentamientos mortales. En la conciencia personal radica la necesidad de compensación. Esta necesidad es un movimiento de la conciencia, porque tenemos una buena conciencia cuando les regresamos en forma equivalente algo a aquellos que nos han dado, para que se pueda dar una compensación entre el dar y el tomar. La misma buena conciencia también la tenemos cuando ahí donde no podemos regresar de forma igual, podemos transmitir algo de forma equivalente. Por consiguiente, tenemos una mala conciencia cuando tomamos sin dar algo equivalente o si formulamos demandas que no nos corresponden. También aquí, la conciencia personal tiene una tarea fundamental al servicio de nuestras relaciones. Es esta necesidad la que las hace posible. También esta necesidad está al servicio de nuestra supervivencia. Sin embargo, solo dentro de determinados límites. La conciencia personal también sirve en su función de compensación, similar como en su función de vincularnos a nuestra familia, tanto a la vida como a la supervivencia, como también a la inversa, en cuanto se sobrepasan ciertos límites. También aquí lleva a la muerte. En la conciencia personal, haciendo referencia a la vinculación, es la segregación de otros grupos la que puede llevar a conflictos graves hasta llegar a la guerra. Con respecto a la necesidad de compensación, es la extensión de esta necesidad de compensación del prejuicio mutuo y de la vulneración mutua hasta llegar a la venganza mortal, por ejemplo, a la venganza de sangre. Disculpen aquí. Bueno, por lo visto nos hacemos chiquitos cuando hay venganza de sangre. En la misma dirección se dirige la necesidad de expiación. Si por penitencia, debido al dolor y al daño que hemos ocasionado a otros, también nos imponemos un dolor, nos restringimos y nos dañamos. En este contexto, también pertenece la expiación sustituta. Por ejemplo, si un niño expía por sus padres, pero también si la madre o el padre esperan que él lo asuma por ellos. Por ejemplo, si en su lugar se enferma y muere, como lo hemos podido observar frecuentemente en el trabajo de constelaciones familiares. Sin embargo, esto ocurre de ambos lados, en gran medida de forma inconsciente, ya que aquí también juega un rol la conciencia colectiva. Pero aquí siempre se trata de una compensación que está en oposición a la vida, que daña la vida y que hasta la sacrifica, con buena conciencia y con la sensación de inocencia. ¿A qué le tenemos que poner atención en el trabajo de constelaciones familiares para mantenernos en la conciencia personal dentro de los límites que están al servicio de la vida? Tenemos que dejar atrás los límites de la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Si en constelaciones familiares nos mantenemos en el ámbito de influencia
de la conciencia personal. Por ejemplo, si junto con el cliente rechazamos a otros, solo estamos al servicio de la vida de una manera muy limitada. Entonces, estamos como esta conciencia, por un lado al servicio de la vida y por otro al servicio de la muerte. La conciencia colectiva. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la conciencia colectiva en constelaciones familiares? Primeramente, que ni nosotros ni el cliente excluya a alguien de la familia. Que busquemos los excluidos en nuestro caso y en el del cliente. Que los miremos con amor y que los acojamos con amor. Eso solo lo podemos lograr si hemos superado la diferenciación entre lo bueno y lo malo y si podemos abarcar con nuestra mirada también a los niños no nacidos, sea lo que fuere lo que esto nos cueste. Aquí se necesita tanto de valor como de claridad. En segundo término, tenemos que atenernos al orden de jerarquía. Esto quiere decir, en primer lugar, que hemos de estar conscientes que debido a nuestra ayuda, temporalmente pasamos a formar parte de la familia del cliente, pero llegamos los últimos a esa familia y por ello ocupamos el último lugar. ¿Qué sucede si un facilitador se comporta como si ocupara el primer lugar, incluso un lugar anterior o por encima de los padres? Sucedería que fracasaría. También el cliente fracasa si infringe el orden de jerarquía y si en esa actitud incluso es apoyado por el ayudador. Por ejemplo, si junto con él toma de una u otra forma una posición contra los padres. La infracción del orden de jerarquía también implica a veces peligro de muerte. Por ejemplo, si el cliente ha cargado algo por sus padres que no correspondía por orden de jerarquía, entonces a menudo les dice interiormente yo en lugar de ustedes. También para el facilitador, el infringir el orden de jerarquía puede resultar peligroso. Por ejemplo, si se arroga asumir algo por el cliente que éste tiene que cargar por sí mismo, entonces se coloca por encima del cliente, como posiblemente éste a su vez por encima de sus padres, y como quizás también el facilitador ha intentado hacerlo de niño con sus padres. Pero sobre todo, si el facilitador tiene la pretensión de cambiar el destino del cliente o de protegerlo del mismo. Solo dentro del ámbito del orden de jerarquía, el ayudador se mantiene en su fuerza y el cliente encuentra la solución apropiada a él, aquí en sentido doble. Con respecto a la conciencia colectiva, en constelaciones familiares, solo necesitamos mantenernos dentro de los límites que ella nos impone, porque estos límites son amplios y abiertos. Resultado. En constelaciones familiares, la conciencia espiritual nos lleva más allá de los límites de la conciencia personal, mediante su amor hacia todos. También nos protege de desobedecer los límites de la conciencia colectiva, ya que abarca a todos de la misma manera. De manera especial, toma en cuenta el orden de jerarquía, porque en nuestro caminar con los movimientos del espíritu nos sabemos iguales y de calidad semejante a todos los seres humanos, con todos de la misma manera. En las constelaciones familiares del espíritu, todos nos mantenemos en el amor, siempre en el amor total. Solo las constelaciones del espíritu están siempre y en todos lados, exclusivamente al servicio
del amor y de la paz. Reflexión. Lo posible. La noche de Navidad me encontraba sentado frente a la chimenea abierta. Uy, ¿qué hice? Me fui a otro lugar, disculpen. La noche de la Navidad me encontraba sentado frente a la chimenea abierta y contemplaba cómo las llamas iban consumiendo la madera hasta que cada vez se hacían menos y finalmente ya solo ardía. Mientras estaba sentado así y me dejaba llevar internamente por este movimiento arcaico, me surgieron algunas frases. Todo se consume por algo, a cuyo servicio está. Cada quien arde por sí solo. Lo que se ha quemado aún arde por largo tiempo. Antes de extinguirse, a veces vuelve a encenderse. Lo que se quema se convierte en cenizas, de las cuales surge algo nuevo. La guía. En el ámbito del espíritu, aquí especialmente en las constelaciones familiares del espíritu, todo depende hasta qué punto nos dejamos guiar, hasta qué punto entramos en sintonía con un movimiento del espíritu que nos coge y al que obedecemos. Esta guía la vivenciamos de múltiples maneras. En primer término, la experimentamos como comprensión inmediata. Quiere decir una comprensión que justamente nos es obsequiada en el instante en el que tenemos que actuar. Es la comprensión del hacer que toca si, por ejemplo, alguien nos pide ayuda y apoyo. Esta comprensión siempre es nueva, es sorprendente y exige de nosotros que la obedezcamos de tal manera como fue obsequiada. Si comenzáramos a dudar, nos sentiríamos inmediatamente desamparados, nos sentiríamos abandonados por esa guía, entregados a las reflexiones e intenciones propias. Nos sentiríamos devueltos a experiencias anteriores y y cercenados de lo que en verdad se trata, de lo verdadero. En este ámbito del espíritu, sea lo que fuere, lo que nosotros por nosotros mismos pongamos en movimiento y lo que nosotros tratemos de solucionar queda atorado. Le falta la fuerza que necesita para poner en orden, en sintonía con el espíritu, en nosotros mismos y en otros, lo que ha estado en desorden, porque se oponía al amor. En segundo término, vivenciamos esta guía como claridad y fuerza, sin tener que preguntar o pedirles ayuda a otros. La guía del espíritu no tolera a otros junto a sí, ni dictamen, ni objeción, ni crítica alguna, porque proviene en regla general de aquellos que de una u otra manera se evaden de la guía del espíritu o se oponen a ella. Los reconocemos como abandonados por el espíritu, que obstruyen el camino del amor y con ello a un movimiento que vuelve a unir aquello que se hallaba en oposición. La búsqueda, la verdadera, la búsqueda más profunda es nuestra búsqueda de comprensión de ese saber esencial que es el que al final vale. Solo este saber permanece, solo este saber une, solo este saber es amor. A esta búsqueda somos llevados, una fuerza nos lleva hacia allí, donde por nosotros mismos jamás podríamos transitar. ¿A dónde nos lleva en última instancia? ¿Nos lleva hacia arriba o nos lleva hacia abajo? Siempre nos lleva hacia arriba. Disculpen, siempre nos lleva hacia abajo, hacia ahí
donde nos encontramos unidos a todos, unidos con amor. Solamente abajo, con muchos y con todo, conjuntamente abajo. Miramos hacia arriba, miramos hacia adelante y encontramos conjuntamente aquello que nos supera, que nos supera infinitamente. Recién ahí encontramos la calma sin búsqueda, porque somos llevados con seguridad consciente. ¿Qué nos distrae de esa búsqueda? Si buscamos en otro lado ese saber y esa guía, si buscamos otras manos como guía, si buscamos un saber que pronto se desvanece. Por ello, en esta búsqueda y en este camino, aunque lo andemos con muchos otros, nos encontramos después de todo solos, solos con esta fuerza, con el espíritu, sin buscar cómo saber, perdón, sin buscar otro saber, sin buscar otra guía. Esta búsqueda y esta fuerza nos llevan al actuar con amor, al actuar que enlaza a muchos. Si bien nos hallamos en este amor, en el amor completo, permanecemos en él solamente si somos guiados ampliamente, guiados profundamente, guiados solitariamente, colmadamente guiados. Búsqueda y encuentro se hacen aquí uno. Amor y saber se hacen aquí uno. Regocijo y dolor se hacen aquí uno. Tomar y soltar se hacen aquí uno. Y principio y fin se convierten aquí en una unidad, porque todo permanece. Repito, búsqueda y encuentro se hacen aquí uno. Amor y saber se hacen aquí uno. Regocijo y dolor se hacen aquí uno. Tomar y soltar se hacen aquí uno. Y principio y fin se convierten aquí en una unidad, porque todo permanece. La benevolencia. Querer bien a otros es un movimiento de amor. Nosotros sentimos esa benevolencia de varias maneras. Por un lado, de ser humano a ser humano, ante todo entre hombre y mujer, cuando quieren permanecer juntos una vida entera, la benevolencia mutua los une de una manera venturosa. Aun con los que han permanecido ajenos a nosotros, podemos ser benevolentes. La benevolencia supera lo desconocido, sin que por ello excedamos esta actitud interna, como por ejemplo acercándonos o complaciéndolos. La benevolencia por sí sola ya nos acerca y nos pone al alcance de otros. La benevolencia la aprendemos y la ejercitamos de una manera extensa. Si entramos en concordancia con los movimientos de aquel espíritu que todo lo mueve tal como es, que todo lo quiere tal como es, porque lo piensa como es, por ello está dirigido a todo tal como lo piensa y lo mueve. Si nos sintonizamos con estos movimientos, si somos abarcados por ellos y si ellos nos cogen en su movimiento, también nosotros nos descubrimos dirigidos a todo tal como es. Nos encontramos consagrados a Él benévolamente. Es esta benevolencia lo mismo que nuestra benevolencia de ser humano a ser humano, es una benevolencia del espíritu, una benevolencia en sintonía con los movimientos del espíritu. Esta benevolencia es en primer término un asentimiento a todo, tal como es. También a aquello que a nosotros y a otros les causa miedo,
Por lo tanto, en el fondo es el asentimiento a los movimientos del espíritu tal como mueven todo. Este asentimiento se dirige en primer término a este espíritu, tal como mueve todo, y recién en segundo término hacia aquello que él mueve, sea lo que él mueve. Nosotros primero lo miramos a él y solo junto con él aquello que mueve. Por ello, mantenemos la distancia hacia aquello que él mueve y renunciamos a toda intención propia. Nuestra benevolencia permanece por consiguiente sin intención. Deja a cada cual y a todo allí, a donde exclusivamente pertenece, hacia donde exclusivamente se dirige por sí mismo, hacia donde exclusivamente encuentra y completa su destino. A la vez, también nosotros nos quedamos allí a donde pertenecemos, hacia donde nos movemos, hacia donde nuestro destino fue determinado, predeterminado, y donde movido por este espíritu, tal como lo quiere, se cumple para nosotros. La expectativa. La expectativa cesa cuando nos mantenemos en el instante, porque todo lo que nosotros anhelamos está más allá del instante. La expectativa evita que podamos mantenernos en el instante. Mediante la expectativa lo perdemos. Ante todo perdemos lo que nos obsequia el instante. Él nos regala más de lo que esperamos, porque lo que nos ofrece el instante, eso lo tenemos y lo tenemos con seguridad. Muchas expectativas están llenas de regocijo. Al mismo tiempo vienen acompañadas por el temor, si es que se van a cumplir, si es que se van a cumplir de acuerdo a nuestros anhelos. Tanto este regocijo como este temor nos paralizan, evitan que nos abramos en todos los aspectos a aquello que viene tal como viene. La expectativa nos determina en nuestros conceptos de lo que viene y de aquello a lo que nosotros nos hemos dispuesto. Si nos mantenemos en el instante, tenemos lo ahora posible, ahora, y lo tenemos completamente en el instante. Estamos abiertos sobre todo a sorpresas y al siguiente hacer que toca. Solo en el instante se muestra lo uno y lo otro. Solo en el instante estamos abiertos y listos para ambos. ¿A qué espera entonces? Solo al siguiente instante. Solo Él continúa y nos lleva consigo. Él es aquello que podemos esperar con seguridad. ¿Cómo esperarlo? Recogidos y serenos. Para Él, preparados y dispuestos. Delante. El movimiento creador siempre es un movimiento hacia algo nuevo, va hacia adelante. También el amor va hacia adelante y la benevolencia va hacia adelante. También el entendimiento y la comprensión van hacia adelante. Así también sucede con el recogimiento. Centrados, solo podemos estar hacia lo próximo, hacia adelante, en verdad a lo realmente próximo, al siguiente hacer que toca. ¿Qué sucede entonces con el instante? Él es ahora, pero también el ahora es delante y delante de nosotros, tanto en el tiempo como también en aquello que vendrá, porque lo próximo viene ahora, el ahora está delante y dirigido hacia adelante. ¿Qué sucede con nuestros sueños para el futuro y nuestros conceptos acerca de cómo debe ser nuestro funeral? Dije funeral y dice futuro. Wow. ¿Qué sucede con nuestros sueños para el futuro y nuestros conceptos acerca de cómo debe ser nuestro futuro? ¿Realmente se encuentran delante o se encuentran detrás de nosotros? ¿A qué se ajustan estos conceptos?
¿Se encuentran dirigidos en forma creadora hacia adelante o se nutren de algo pasado, de una expectativa pasada? Más bien se interponen a lo verdaderamente creador y nuevo, porque con facilidad nos determinan en algo que solo puede tener poco futuro. Entonces, solo lo próximo es nuevo, solo aquello que se encuentra próximo y delante nuestro nos torna de manera creativa. ¿Qué sucede entonces con lo pasado? ¿Qué sucede con lo pendiente? ¿Qué sucede con lo que no se logró? ¿Qué sucede con la culpa y sus consecuencias? ¿Qué sucede si nos detenemos allí? Dejamos escapar lo nuevo, lo creativo, dejamos escapar aquello que hace avanzar. Si realmente miramos hacia adelante y nos movemos hacia adelante, lo pasado viene con nosotros, pero solamente si puede ser pasado, completamente pasado, porque lo próximo es aquello hacia donde también quiere ir lo pasado, quiere ir hacia adelante, quiere ir hacia adelante. Lo ligero. Lo espiritual es ante todo amplio y ligero. También los movimientos del espíritu, si entramos en sintonía con ellos, se muestran ligeros. Nos desligan de aquello que nos tira hacia abajo, ante todo de aquello que arrastra a nuestro pasado. ¿A qué pasado? Aquí solamente a nuestro pasado personal o también al pasado de nuestros padres y de nuestros antepasados, quizás también al pasado de nuestras vidas pasadas, como que ese pasado aún no hubiera acabado, o también nos arrastra al pasado de todos los seres humanos y al pasado de aquellos seres humanos con los cuales entramos en relación, sea esta cercana e íntima, o sea, una relación que nos aleja de nosotros mismos a una lejana y hostil. Todo pasado es incluido en los movimientos del espíritu. Ellos se hallan en sintonía con cada pasado, tal como fue también con el nuestro. Sin embargo, entrelazado con todo otro pasado. En los movimientos del espíritu, todo pasado es correcto, tal como fue. En ellos todo pasado está también inconcluso, porque se halla todavía en movimiento. En este movimiento todo pasado, así es mi imagen, es ligero, porque aún está en movimiento. También para nosotros se hace ligero. Tenemos permiso que se nos haga leve. ¿Cómo se hace para nosotros ligero? Si en todo nos mantenemos en los movimientos del espíritu, en un movimiento que continúa, que siempre va hacia adelante. ¿Hacia dónde adelante? Hacia la sintonía con todos, que con nosotros son movidos hacia adelante, que conjuntamente con nosotros son movidos hacia adelante. ¿A qué movidos? A la sintonía del amor del espíritu, hacia cada uno, tal como es, con su pasado, tal como fue, con su consumación, sea cual fuere. Esta consumación es espiritual y es ligera, ligera desde ahora. ¿Y cómo es eso? Ya que es amor, amor puro desde ahora, amor del espíritu. ¿Qué más nos hace ligeros? La grandeza de nuestro pasado, la grandeza del pasado de nuestros padres y de nuestros antepasados, la grandeza del pasado y de la grandeza del pasado de nuestras vidas pasadas y la grandeza del pasado de toda la humanidad. Ligeros también nos hace el pasado de los seres humanos con los cuales nos hallamos en relación, sea esta cercana e íntima o lejana y hostil. También esta grandeza es llevado
por el movimiento del espíritu hacia nuestro futuro común y en sintonía con los movimientos del espíritu, y ahora nos completa y en su plenitud nos hace ligeros. La sintonía. Entrar en sintonía con un movimiento que va hacia adelante y que continúa. Con él también nosotros vamos hacia adelante, alejándonos de algo que queda detrás de nosotros, de algo que ya ha pasado. Entrando en concordancia, llegamos a la calma, pero a la calma dentro de un movimiento. Llegamos a la calma porque en este movimiento logramos algo. Lo logramos porque somos llevados por ese movimiento. No siempre nos vivenciamos en sintonía, porque a menudo ahí hacia donde la sintonía nos conduce, también nos llega a causar temor. Mantenerse en sintonía requiere exigir de nosotros la valentía última. La sintonía exige de nosotros la completa entrega y el amor total, el amor hacia todo tal como es. En la sintonía nos volvemos altruistas y puros hasta en lo último. En la sintonía estamos unidos a todo tal como es. En la sintonía nos acerca todo tal como es. Se abre y se transforma para nosotros porque estamos con Él en sintonía. Recién cuando logramos sintonizarnos con el movimiento del espíritu en el otro, estamos también en sintonía con el movimiento del espíritu en nosotros. Y aquí termino el séptimo fragmento. Muchas gracias por su atención, por su disposición de estar escuchando y nos veremos. Ay, disculpen, ahora sí. Uy, a la próxima. Mucha luz. Demasiada luz con la lectura del el libro del señor Hellinger, El amor del espíritu. Y no solo esa lectura, muchas otras. Con ustedes, Gloria Dávila. Hasta la próxima. Muchas gracias. Cierro sesión para todos.